Tomisich continúa en la boca del lobo y con todos los ojos puestos sobre ella en los últimos meses. Primero, por el caso Relojes VIP, donde ella y su pareja están siendo investigados por la PDI luego de ser vinculados por la compra de estos accesorios marca Rolex en el marco del negocio de joyas robadas en el extranjero para luego ser vendidas en Chile. Ahora una nueva grave acusación revelada por el diario La Tercera golpea a la conocida animadora de televisión luego de que la expareja de su padre, María Cecilia Rodríguez, presentara una querella por estafa contra Tonka y su hermana Mariela. Fue hace 2 años que el padre del rostro de Canal 13 falleció. Antes de eso, Antonio Tomisich celebró un acuerdo de unión civil junto a la querellante. En ese proceso, ambos pactaron régimen de comunidad de bienes, lo que significa bienes repartidos en partes iguales para ambos. Sin embargo, la exmujer, que estaría afectada hoy en día, acusa que las hermanas Tomisich le habrían montado una maquinación fraudulenta para quedarse con parte de sus propiedades. Fui engañada por Mariela y Tonka Tomisich Petrit, la que dolosamente me ocultaron el otorgamiento de la escritura de cesión de derechos del día 31 de marzo del 2020. Fingieron tener calidad de herederas en una comunidad que no tenían al momento de otorgarse la escritura de promesa el 21 de junio del 2020 y la posterior escritura de partición de bienes el 22 de octubre del 2020, aprovechándose de mi buena fe. El origen de toda esta trama es el día 22 de junio del año 2020, cuando la expareja del difunto se habría reunido con las hermanas Tomisich en la 41 Notaría de Santiago. Ahí suscribieron la promesa de partición de bienes y liquidación de comunidad hereditaria, la que en total quedó en la suma de 663.943.656 pesos. Además, en ese mismo escrito, la querellante aseguró haberles entregado a Tonka y Mariela 100 millones de pesos. Dichas sumas, imputables al porcentaje que les correspondería a ellas al efectuar la repartición definitiva. El 21 de octubre del año pasado, vuelven a la misma notaría para realizar la partición de los bienes. Ahí, María Cecilia Rodríguez asegura haber recibido un total por todos los bienes inmuebles de casi 182 millones de pesos. Por los bienes muebles, 3 millones. Y por los autos, poco más de 10 millones de pesos. Más de 134 millones y medio en dinero en efectivo. Por otro lado, las hermanas Tomisich se habrían quedado con 158 millones y fracción de pesos cada una en efectivo. La viuda, luego de esta repartición de dineros, intentó inscribir a su nombre las diferentes propiedades ubicadas en Santiago, pero su petición fue rechazada. Esto porque Mariela y Tonka Tomisich habrían cedido su derecho real de herencia en las propiedades a Eléctrica Arelec Spa, sociedad que fue constituida el año 2012 y que se dedica a la comercialización de servicios electrónicos industriales. Conforme a lo pactado de la promesa, pagué el impuesto a la herencia en la Tesorería General de la República. Procedí a retirar los fondos depositados en el Banco de Chile y principal administradora de fondos y a efectuar la tramitación de las inscripciones de la posesión efectiva e inscripciones especiales de herencia en los conservadores de bienes raíces respectivos. Y también la inscripción de los vehículos en el registro de vehículos motorizados del Servicio de Registro Civil e Identificación. Con la tramitación señaladas en el párrafo anterior, quedaron todos los bienes de la herencia inscritos a nombre de la comunidad hereditaria, es decir, de la suscrita, de Mariela y Tonka Tomisich Petrit, quienes, hasta ese momento y de acuerdo a los antecedentes que yo poseía, éramos las herederas. Conflicto familiar que tendrían a las hermanas Tomisich dentro de una investigación penal. Si bien aún no se ha podido comprobar que estos hechos sean verídicos, sabemos que están ya en un proceso para encontrar justicia. Esa es la labor del Ministerio Público, ejecutar toda actividad investigativa que tenga por objeto, primero formalizarlas por el delito de estafa, posteriormente acusarlas y solicitar alguna condena en su contra. Afortunadamente, este tipo de delitos, estos delitos patrimoniales, pueden ser solucionados a través de acuerdos reparatorios,
que permitirían reparar el daño patrimonial sin que estas hermanas Tomicic posean algún tipo de condena. Acuerdos reparatorios se llama aquello, que es una salida que la ley otorga a aquellas personas que hayan cometido delitos justamente de este tipo, delitos de carácter patrimonial. Pero ¿cómo y cuándo la viuda de Antonio Tomicic se percata de que estaría siendo estafada por quienes finalmente compartieron un lazo familiar? Pero al momento de inscribir las adjudicaciones de los inmuebles en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, este informó que se habían rechazado las inscripciones de las adjudicaciones, señalándole que doña Mirela y doña Tonka Tomicic Petric habían cedido por escritura pública de fecha 21 de marzo del año 2020 su derecho real de herencia a una empresa de nombre Eléctrica Arelec S.p.A. por una suma superior a los 300 millones de pesos. Investigación que recién comienza, graves acusaciones que vuelven cada vez más complicada la vida de la modelo. Estamos en contacto a esta hora de la tarde con la abogada querellante, la representante de María Cecilia Rodríguez, Clementina Inostroza. ¿Cómo estás, Clementina? Buenas tardes, gracias por este contacto. Hola, buenas tardes. Y también nos acompaña, como siempre, nuestro abogado Claudio Rojas. Clementina, queremos comprender bien en este tipo de situaciones que son siempre complejas, siempre enredadas y en las que no todos los chilenos nos manejamos perfectamente ante un tema de sucesión. ¿En qué punto de la historia se generaría la estafa que Tonka y su hermana Mirela, según ustedes, habrían perpetrado? A ver, claramente se entiende en el sentido de que cuando ellas firman la promesa y posteriormente la escritura definitiva de partición de herencia y liquidación de la comunidad hereditaria, esto es el 22 de junio la primera y el 21 de octubre la siguiente, ellas ya habían cedido los derechos correspondientes en el 21 de marzo del año 2020, todo esto, a la empresa Arelec S.p.A. ¿Ya? O sea, cuando ellas firmaron la escritura de promesa y la escritura de definitiva de partición, ya no eran parte de la comunidad. Ya. Perfecto. Entonces, en la primera firma, el 22 de junio y el 21 de octubre hay un cambio en lo que ellas hacen. Claudio, eso está fuera de está fuera de la ley, eso es una estafa. ¿Cómo se puede considerar el proceso de herencia también? Porque queda igual. Sí. Sí, no, lo que pasa es que vamos a explicar algo más simple. Cuando fallece una persona, deja herederos, ¿verdad? Sí. Y eventualmente estos herederos lo que pueden hacer o es tomar posesión de esos bienes o pueden vender ese derecho hereditario que tienen. Pueden ponerle un precio y vendérselo a un tercero. Por ejemplo, si fallece mi mamá, yo podría vender los derechos hereditarios de mi mamá a Juanito Pérez o a ti, Julita, o a Eduardo. Y ustedes adquirirían esa calidad de heredero representándome a mí en los derechos que tenga mi madre. Ya. Eventualmente eso puede ser negocio. ¿Por qué? Porque puede que algún causante haya dejado, no sé, un departamentito, un auto, algo interesante. Entonces a ti te interesa y el heredero está un giro de plata ahora. Entonces tú vas y le compras su derecho hereditario y después tú te haces dueño de ese auto, de ese apartamento, de esa casita. ¿Ya? Eso es lo primero que tienen que entender las personas. Cuando tú vendes tus derechos, obviamente, y se los vendes a un tercero, tú dejas de ser parte de esa comunidad hereditaria porque ahora quien es parte de la comunidad, el tercero que los compró, ¿verdad? Claro. Ya sea la Julita, el Eduardo, quien compra pasa a ser parte de la comunidad. Y tú como vendedor saliste de la comunidad, ya no eres heredero. ¿Ya? Ya. Lo que está explicando la colega es que la señora, cuando iba a repartir las luquitas provenientes de la herencia del papá de Tonka, la Tonka ya había vendido sus derechos, por lo tanto no era heredera. Ya. Y ella se quedó calladita, se quedó muti, calladita al loro, y fue y le dijo a la madrastra, le dijo, no, yo todavía soy heredera, dame mis platitas. Y después cuando la señora fue a inscribir las cosas a nombre suyo al registro del conservador, se dio cuenta que no podía inscribir porque un tercero era el dueño y la señora Tonka y la hermana la habían engañado. Y de ahí nace la famosa estafa. Todo esto en base a la querella presentada por María Cecilia Rodríguez a través de Clementina, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, hacer una apreciación también. Lo que nos llamó poderosamente la atención es que la empresa Arelec recién inscribió sus derechos a finales de octubre. La escritura definitiva fue el 21 de octubre y ellos la ingresaron el 28 de octubre al conservador. Y cuando mi representada fue a inscribir sus propiedades, o sea,
como bien dijo el colega, los bienes raíces en este caso de Santiago, ¿Ya? el conservador rechaza la inscripción diciendo que había una escritura anterior que habían firmado en marzo del 2020. Pero entonces, perdón, su representada firma con Tonka y con Mirela el 21 de octubre la posesión efectiva y... No posesión efectiva. Es una escritura de liquidación y partición de herencia. Ahí es cuando se reparte la plata. Y la posesión efectiva ya estaba. Las herederas eran ellas. Sí. Tonka, Mirela y María Cecilia. Ya, pero espérenme ahí, Clementina, un segundo, para ir entendiendo súper bien, porque no somos muchos los que entendemos de temas de herencia. Al contrario, mi padre se murió y no dejó ni un peso precisamente para que no sucediera esto. Mi padre se gastó la plata en vida y dijo, yo no voy a hacer que ustedes se peleen. Toda la razón le encuentro. No había nada que pelearse, los martillos y los clavos. Nada más. Oiga, pero para entender bien ya, ¿cómo heredan en este caso que estamos hablando de Mirela, Tonka, que son hijas del primer matrimonio de don Antonio, y tengo entendido que la señora Cecilia es la segunda esposa? ¿Cómo era la repartición? Ella es conviviente civil. Ellos firmaron un acuerdo de unión civil. Ya. ¿Cómo era la repartición en porcentajes de lo que había heredado el señor Antonio? Ellos, digamos, pactaron régimen de participación de comunidad de bienes. ¿Ya? Por tanto, a ella le correspondía el 50% de los derechos de su conviviente civil. 50, y el otro 50 se repartía en las dos hijas. 50% a las dos hermanas. 25-25. Ese era el porcentaje. Ya. Perfecto. Claro. Ellas se juntaron en algún momento, dijeron ya, esto es lo que dejó... Bueno, hablaron en unas oportunidades, pero la tramitación la hicieron básicamente entre los abogados, tanto el abogado de doña María Cecilia como el abogado que representaba a las hermanas Tomic. Claro. Donde, es lo que se estila habitualmente. Donde yo tengo la duda es que ellos se juntan el 21 de octubre, firman, y a los pocos días después, ellos inscriben en el conservador de bienes raíces las propiedades o los derechos, y después cuando su representaba va al conservador, le dicen que la posesión efectiva estaba otorgada a las herederas, ¿no es cierto? Sí. Que era Mirela, Tonka y María Cecilia. Perfecto. ¿Ya? Eso fue a principios del año 2020. Ya una tramitación de la posesión efectiva, y cuando fueron a inscribir efectivamente toda esta, después de que habían ya acordado tanto la liquidación, la promesa, primero prometieron, esto es súper importante porque fue en dos ocasiones, prometieron en junio y después suscribieron la escritura definitiva en octubre, que ellas tenían sus derechos, digamos, y se adjudicaban ellos distintas propiedades, como habían propiedades, digamos, valores mobiliarios, había inmuebles, había vehículos, entonces quedaron en un acuerdo, y ese acuerdo, en el momento de ellas materializarlo, porque para comprar una propiedad, el colega bien lo sabe, no basta hacer la escritura pública, hay que hacer una inscripción, y en ese momento el título de la propiedad se configura, ¿ya? Perfecto. Por eso el único documento que acredita el dominio de una propiedad es el certificado de dominio que otorga el conservador de bienes raíces. Perfecto. Cuando fueron a hacer esa diligencia, mi representada fue inscribir ya los bienes, después de que ella había pagado los valores a las hermanas Tomisic, le dice el conservador que no podía hacer la inscripción. ¿Por qué no la podía hacer? Porque ellas habían cedido los derechos en marzo. Perfecto. A otra empresa. Ya, pero espera, Clementina. ¿Creo que ahí quedó más claro? No, sí, ahí vamos siguiéndote. No, sí, es que es jueves y estamos lentos, perdón, pero para que se entienda bien. No te preocupes, por la idea que no entiendan. Porque además a mucha gente en la casa también le puede estar sirviendo, puede estar atravesando por una situación familiar, y la idea es que les sirva. Sí. Entonces, y la idea también, y por eso estoy acá, porque se han filtrado mucho en los medios y me he dado cuenta que hay errores, pero garrafales. Por eso te agradezco que estés acá y que nos estés educando, de verdad. En ese sentido, Clementina, tú dices, se juntan las tres, se reparten los bienes. Una se queda con una casa, otra se queda con el auto, yo me quedo con la bicicleta, y hablas de que la señora María Cecilia... No es tan así. Ella se quedaba con todos los derechos de los inmuebles, mi representada. Y ella le pagó... Y ella le pagó el excedente, en el fondo, porque ella tenía un porcentaje de esa herencia, pero faltaba. Ella les compró con plata en efectivo a las dos hermanas Tomisic su parte. Sí. Y eso fue en octubre. Plata que le entregó en la promesa y plata que le entregó en el contrato definitivo. ¿Y eso fue en octubre? En las dos ocasiones. La primera fue en junio y después en octubre.
O sea, ella compra el porcentaje que pertenecía a la hermana, se los compra esos bienes inmuebles para quedarse con ella, y cuando ella va a inscribirlos a su nombre, se da cuenta que ellas ya habían cedido sus derechos a otra empresa que no tiene nada que ver. Se lo informa el conservador de bienes raíces y sale rechazado. Ahora entendí todo. Gracias, Clementina. Claudio Rojas. Claudio, ¿está ahí ok, Juli? Sí. Bien, muy bien. Claudio. Lo que pasa, chiquillo, es que cuando se hace la repartición, llegan a hacer la partición, la señora, la ex cónyuge, la cónyuge sobreviviente se adjudica los inmuebles. Y las hermanas Tomisic dicen: a mí pásenme las luquitas. Y la señora lo que hace es darle los cheques a ella por lo que le correspondía, para saber como 100 millones de pesos cada una aproximadamente líquido ahí en el acto. ¿Por qué? Porque ella presumía, y la señora estaba actuando de buena fe pensando que eran herederas. ¿Cuál era el problema? Que este documento, que se llama Cesión de Derecho Hereditario, por ley, la verdad, por doctrina, no necesariamente requiere inscribirse para que tenga validez. Tiene validez por la sola escritura. Es una cuestión jurídica de discusión. ¿Y cuál es la pillería acá? Que después que se les pagó a las hermanas Tomisic, recibieron sus luquitas, ahí el tercero, curiosamente, partió recién a inscribir al conservador para que la señora no pudiera inscribir a su nombre los inmuebles. ¿Qué es lo que te hace pensar esto? Se lo voy a poner en buen chileno. Que alguien le avisó: oye, sí, empresa Alex, ya me pagaron mi parte, anda a inscribir nomás porque ahora te embarraya la señora. Eso es lo que en pocas palabras pasó, ¿cachai? Porque 8 días después de que firmaron la escritura y les pagaron a la Tomisic, curiosamente el tercero ahí recién fue a inscribir esto al conservador y bloqueó a la conviviente civil, que era la sobreviviente. O sea, perdón, la sobreviviente se quedó sin los inmuebles y sin la plata que le pasó a la hija de su ex... Así es, sin los derechos en los inmuebles. Y esa es la etapa. Así es. Ok, y a ver, poniéndonos juguemos al inocente, no sé, buscando en la quinta pata al gato. Esto, claro, eso. Ya. ¿Y quiénes son los dueños de la empresa? Sí. Son personas particulares, nosotros, digamos, muy bien expresado por el colega, pero en realidad no tenemos mayores antecedentes en investigación. En un medio había circulado que era dueño el papá de Tonka y Mirela, pero no es efectivo, nunca él fue dueño. Este proceso... No sabemos, en realidad. Esto que sucedió... no lo tenemos. ¿Esto que sucedió es reversible? ¿Se puede echar pie atrás en alguno de los procesos para que la señora María Cecilia reciba lo que le corresponde? Obviamente. Mi representada tendría que reembolsarle lo que ella gastó. Podría retrotraerse el contrato que ellos habían firmado. O sea, lo que se llama acuerdo reparatorio. Justamente, el acuerdo reparatorio. Sí. Ya, perdón, Claudio. Oye, es que estás tan tostado que no te veo. Lo que pasa es que las hermanas Tomisic vendieron en casi, si no, corrígeme, colega, pero parece que eran cerca de 300 millones de pesos vendieron sus derechos hereditarios a esta empresa, ¿o no? 370 millones de pesos se embolsaron las hermanas Tomisic por la venta de estos derechos, y después se embolsaron también los dineros, y ahora también sonaron con los inmuebles a la madrastra. ¿Pero de quién es el inmueble ahora? ¿De la empresa? No, porque no le pueden haber quitado el porcentaje de la señora María Cecilia, pues. ¿De quién es el inmueble ahora? Es de la sucesión. Son inmuebles. Es de la sucesión, que es de la señora compuesto por la señora María Cecilia y con el cedente, con el adquirente de esos derechos hereditarios. Por eso, que sería la empresa en el fondo, hoy día los dueños de esos inmuebles, la señora María Cecilia, con estos dueños que nadie sabe que son los dueños de la empresa. Eso. Así es. Exactamente, que ellos compraron y pagaron 370 millones de pesos por esos inmuebles, en pocas palabras. ¿En qué situación queda esta empresa o esos dueños de esa empresa? ¿Son víctimas de...? Porque ahora están metidos en un problema. No sabemos, eso es materia de investigación. Ya. Oye, ahora, ¿ustedes han tenido algún acercamiento? Y de hecho, yo me estoy remitiendo solamente a los elementos de la querella, porque lo demás obviamente está en investigación, y hay que no entorpecer el trabajo del Ministerio Público, el fiscal que tiene a cargo el caso. Perdón, ¿cuándo se presentó esta querella? Y eso es importante porque ayer el abogado de la contraparte había señalado que había alguien que había filtrado esta noticia. Tan noticia no es, porque nosotros interpusimos la acción el 18 de enero de este año. Esto lleva un buen tiempo. Un mes después de que ya nos habían dicho que no a las inscripciones.
Y el 18 de enero presentaron... había estado en el sistema, tú te metes a la página del Poder Judicial, www.tejud.cl, y buscas ahí. Sí. Y ese fue el trabajo periodístico que hicieron desde la tercera. Ahora, ahí lo vieron y lo que estamos hablando está en la querella, o sea, no es algo que se haya filtrado necesariamente, no, es solamente buscar. No, y la causa tampoco es cosa de reserva, así que también cualquier persona puede verla. Sí. Ahora, abogada, me gustaría preguntarle respecto a si han tenido acercamientos con las hermanas Tomisic, si han podido conversar.